Todos los habitantes de Sitio Viejo, poco más de 120 almas, se encuentran reunidos al pie de un imponente y viejo mango, donde un hombre, al abrigo de una tolda amarrada a las ramas por un lado y clavada con largos palos de caña brava al otro, realiza una especie de espectáculo público. Price se mete entre la muchedumbre y ubica a Triana para sentarse a su lado. Todos los viajeros de la comisión están allí, revueltos con el populacho, lanzando gritos de hilaridad y una que otra grosería. El oficiante es un hombre blanco disfrazado de indio. Lleva un imponente tocado de plumas de guacamaya en la cabeza y la cara pintada con dibujitos rojos y amarillos. El resto de su vestido es la típica de un criollo de clase baja, camisa de algodón, pantalón remendado y alpargatas de fique. Es solo un culebrero, dice Triana, sin dejar de mirar al tipo que ahora se pasea entre la gente vendiendo ungüentos formidables para la asiática, pociones para mejorar el desempeño conyugal. Sorprenda a la dama, sorprenda Bueno, no, al caballero no. No, claro, dice. Y todo el mundo estalla en una carcajada. Ya estábamos como conversando un poquito sobre algunos temas, hablamos sobre las imágenes, hablamos sobre la traducción, un poco sobre el racismo, le estábamos dando vueltas a la segunda parte del libro, que a mí personalmente me encanta, pero no es una opinión muy compartida, no es tan popular esa opinión. Yo sé. De dónde viene esa reflexión y sobre todo por qué mezclarla con esta instancia que parece ser como un poquitín autorreferencial cuando al principio de la novela te habías parado como muy en contra de esa literatura como del yo. O sea, hay una... Hay como me gustó la palabra tratado. Yo sé que es como una cosa que puede sonar o muy ampulosa o muy poco literaria, ¿no? Pero claro, eso es porque tenemos como toda una serie de prejuicios sobre lo que la literatura debe o puede hacer y no puede hacer. Pero pues no sé, yo estoy pensando, por ejemplo, que en Moby Dick hay pasajes enteros que son como tratados sobre ballenas o, ¿no? Cosas así. Y me gusta esa idea de que en las novelas puede haber como textualidades operando en un nivel muy distinto que en lo puramente narrativo, ¿no? Yo siempre he tenido mucha fobia a esta gente que dice y que proclama muy orgullosa que la narrativa o la literatura solamente es para contar historias. Pues no sé, me parece que eso es como solo una parte mínima de lo que la literatura hace, ¿no? Entonces sí hay una parte, sí hay algo de tratado en esa segunda parte. Hay algo de tratado, hay algo que se desliza, creo yo, hacia un decir que se parece más a la poesía, quizá. Entonces, y claro, ¿qué es la poesía, no? Ahora mismo, desde hace unos cuantos años, es difícil definir eso, ¿no? Cuando obviamente uno no está hablando de lírica o de una cosa así más con encajes y enaguas, sino como de precisamente la literatura, la poesía como un decir chueco, desviado, problemático, que reflexiona sobre sus propias condiciones de posibilidad. Entonces yo creo que ahí me gustó esa palabra de Mateo de tratado. Hay una investigación muy grande detrás de la novela, ¿no? Hay una investigación de tipo, si quieren, hasta filosófico, sobre el drama histórico de lo que entendemos por naturaleza, ¿no? La naturaleza es algo que damos por sentado, creemos que sabemos lo que es la naturaleza y en realidad no tenemos ni idea. Es un nombre que ponemos, pero en realidad no sabemos muy bien qué nombramos cuando decimos naturaleza.
y esa confusión tiene una historia. Entonces, la investigación que hay de tipo histórico, filosófico, estético, es esa historia de la naturaleza. Entonces, eso es más o menos lo que ustedes ven allí. Obviamente, hay partes donde yo empiezo a hablar de mí mismo, o si quieren, o el narrador, o ese narrador, que es un narrador muy engañoso. Yo creo que hay más de un narrador, hay varios narradores operando en el libro, y son todos mentirosos, todos falsos. Y el libro, o sea, un libro que reflexiona sobre la mirada y sobre la mirada como una ilusión óptica, pues necesariamente no puede ser un libro donde el narrador es como una fuente de verdad indiscutible. Obviamente, pues los narradores son un poco también ilusiones ópticas. Y pues esa es otra parte, ese narrador que irrumpe allí, empieza a meter cosas autobiográficas un poco veladas, un poco metidas ahí como casi como entre telones, pues también no puede ser una excepción. Ese narrador también tiene que ser un poco engañoso. Quería preguntarte como, ¿por qué para contar esta historia decidiste como, como en cuanto a la forma de hacer esa exploración? Y no sé si hay un motivo detrás de los géneros que finalmente pues están ahí, como por qué para esta historia. Viste que en el siglo XIX, o sea, la novela también un poco está jugando como con esos géneros muy del XIX también. En el XIX había como unos teatros que se llamaban dioramas. De hecho, los inventó Daguerre, que el que se inventó los daguerrotipos. Daguerre se inventó unos teatros que se llamaban dioramas o panoramas. Entonces la gente entraba, en París había como 3 de estos teatros. La gente entraba, se sentaba en un teatro y lo que había en el escenario había música en vivo, en algunos, pero sobre todo lo que había era como unos juegos con espejos y con luz. Y entonces de repente aparecía un paisaje que era un paisaje súper, no sé, como de los Alpes, y de repente un mínimo cambio de iluminación hacía que el paisaje se volviera como un desierto, el desierto del Sahara, una vaina así, ¿no? Entonces, y todo esto con cambios de iluminación. De repente aparecía una ciudad, de repente, ¿no? Imagínense lo que debía ser esa vaina. Bueno, dejaron de existir muy pronto porque pues muy pocos años después iban a inventar el cine, y entonces el cine iba a desplazar a este tipo de espectáculos. Era la misma época en la que, no sé, eran muy, muy populares los espectáculos de magia, estos donde había como eso, ¿no? Estos ilusionistas que trabajaban como con luz, con un montón de trucos ópticos. Y la novela se inserta un poco como en ese espíritu, ¿no? Justamente porque lo que se trata es de pensar en la historia de las imágenes, latinoamericanas, ¿no? De cómo se construyen esas imágenes latinoamericanas en un cruce entre ciencia y arte, ¿no? Entonces, justamente como un poco como lo que pasaba en esos espectáculos medio de feria, esos espectáculos populares que había en el siglo XIX, la novela recurre como a ese mismo teatro óptico, ¿no? A pensar cómo se armó eso, ¿no? Y justamente pensando en una idea que de hecho está expresada de manera muy, muy clara al principio del libro, de bueno, esas imágenes todavía nos determinan, nos condicionan, esas imágenes todavía, yo tengo esta idea que es muy benjaminiana, de que uno ve las imágenes, pero las imágenes lo piensan a uno, ¿no? Que uno en realidad es objeto de lo que las imágenes hacen con uno. Las imágenes son terriblemente poderosas y las imágenes son muy peligrosas, además. Hay un peligro muy fuerte en las imágenes.
las imágenes hacen pensables determinadas cosas que antes no estaban allí. E instalan, y con mucha facilidad ayudan a instalar ideologías, ayudan a instalar, pues no sé, ideología dominante, ¿no? En muchos casos. O sea, no sé, vivimos en un mundo completamente ideologizado gracias al predominio de la imagen. Y el siglo XIX diría yo que fue como un periodo importantísimo del desarrollo de esas técnicas y esos dispositivos de fabricar imágenes. Y ustedes fíjense qué cosa más curiosa Colombia, ¿no? O sea, posiblemente el corpus de imágenes con el que arranca nuestra idea de Colombia sean las imágenes de la expedición botánica, ¿no? Posiblemente es el primer momento en el que, y esto ocurre justo al filo entre la colonia y el comienzo de la República. Entonces esas imágenes de la expedición botánica son como fundacionales, tienen un carácter como fundacional de nuestras ideas, y esas imágenes justamente se crean en el cruce entre ciencia y arte. Y a mí eso siempre me ha parecido fascinante, es decir, cómo nuestras repúblicas dependen de esas expediciones científicas para ir fabricando sus primeros imaginarios. Y obviamente cuando se crea la comisión coreográfica se crea un poco como diciendo, hay que continuar ese trabajo que ya venían haciendo Mutis y toda esta cosa, hay que continuarlo. Entonces yo por eso me centro allí. Entonces, claro, para poder hacer bien ese juego óptico, porque a mí me gusta pensar que la novela es un poco como eso, como esos espectáculos de feria. Para mí hay una parte como muy importante del libro del que se ha hablado muy poco, y es cuando aparece ese culebrero, que yo sé que la expedición está en un pueblo minero antioqueño y pasa ese señor culebrero que hace juegos con espejos ¿no? Y me parece que ese es el momento como más alegórico, más explícitamente alegórico del libro, donde yo digo, miren, esto es lo que yo estoy haciendo, ¿no? Como justamente lo que estoy haciendo es como un espectáculo medio popular de imágenes y de ilusiones y de espejismos. Entonces, yo creo que por eso, yo creo que hay como la primera parte funciona como eso, el relato de la expedición, y la tercera es el western propiamente dicho, ¿no? Y en medio está como esa grieta, y esa grieta de sentido, esa grieta donde justamente la representación o la ilusión dice, miren, esto en realidad es todo mentira, esto es todo como farsa, ¿no? Esto se cae a pedazos, este teatro se está cayendo a pedazos. Entonces, por ahí va la cosa, ¿sí me entendés? Como que no hay como una cosa de, bueno, aquí en esta primera parte el género es tal porque no sé qué. No, esto es más intuitivo, y tiene obviamente que ver con la investigación, tiene que ver con todo esto, pero sobre todo con ese carácter de reflexión sobre la historia de las imágenes. Que a mí me interesó mucho porque sentí como algo de fricción frente a ella, y es toda la reflexión que hace sobre la literalidad. No, es que a mí siempre me ha parecido chistoso que, y bueno, yo esto lo hice como muy adrede en este caso, a sabiendas de que me exponía justamente a toda una cadena de malentendidos, pero como me gusta esta idea de voy a meter dentro del propio libro un aparato crítico, pero es falso, o no falso, sino como forma parte del juego, ¿no? Entonces, digo que siempre me ha parecido chistoso porque no sé, ¿no? Como que piensen, por ejemplo, en este caso, ¿no? Les voy a dar un contraejemplo chistoso. Y es como, no sé, Platón en los diálogos, de repente tiene un montón de diálogos donde pone a Sócrates a hablar contra la escritura, ¿no? Dice que no, que la escritura es una cagada, la escritura es malísima, lo mejor es la palabra hablada, no sé qué, es como ya, pero lo estás diciendo por escrito, ¿no? Pero entonces lo genial es que siempre se dice que Platón habla en contra de la escritura,
¿no? Es como, hombre, denle un poco de crédito al tipo. El tipo era lo suficientemente listo para saber que él está haciendo esa crítica a la escritura escribiendo, ¿no? Claro. Y la paradoja es lo que hay que pensar. Y un poco mi juego iba por ahí. Es como de pongo toda una teoría sobre la literalidad dentro del gozo, pero es como, pues muy huevón usted, ¿no? Pues no lo digo por ninguno de ustedes, sino como de cualquier lector que crea que eso es como que ahí está la clave de lectura. Es como, pues, ¿cómo puede ser tan huevón? O sea, eso forma parte de la ficción. Es otro el narrador es engañoso, pone una teoría de la literalidad, pero luego todo el resto del libro se la pasa llevándole la contra a la teoría de la literalidad. Y a mí lo que me interesa justamente es el choque, ¿no? Porque yo, al mismo tiempo que al mismo tiempo que le doy la razón a Montalbetti en su teoría de la literalidad, me parece que uno no puede casarse con la teoría de la literalidad sin al mismo tiempo tener una teoría sobre el significado, o sobre la alegoría, o sobre la producción de sentido, ¿no? Entonces, es como si hubiera dos cables pelados y es el lector el que tiene que juntarlos. Entonces, porque obviamente todo el libro es como mentira, todo el libro está llevándole la contraria a la teoría de la literalidad. Entonces, no sé, es como un juego, pero al mismo tiempo, pues yo sabía que yo me estaba exponiendo a que se lea como que yo estoy diciendo, miren, el libro hay que leerlo así, no sé qué, como, entonces, no sé, por ejemplo, una de las pocas críticas negativas, pues no he tenido muchas críticas negativas, pero sí unas cuantas, y una de las críticas negativas más recurrentes que se me han hecho es esa, es como de, pero usted por qué está anunciando en el libro lo que el libro va a hacer, o por qué es como, ya, huevón, pues ese es el juego, pues si estoy poniendo un juego de espejos y de ilusiones ópticas y de mentiras y de espejismos y de fantasmagorías y de no sé qué, pues eso también tiene que ocurrir a nivel teórico. Yo te estoy diciendo aquí una cosa, pero vos sos una hueva si creíste que esa vaina era el tablero de direcciones con el que hay que leer el libro. Pues obvio que no, ¿me entendés? Entonces hay como toda una vaina de provocadora también, ¿no? Porque yo también siempre me he sentido un poco como un agente doble, porque yo siempre me he considerado también un crítico. O sea, que es una tarea, un oficio que yo también he hecho mucho tiempo, no tanto de literatura, pero sí de arte. Entonces, en mi doble condición de crítico y de artista, me gusta como jugar a provocar a los críticos puros, ¿no? Que es como de, no, mira, te voy a meter dentro del propio texto y eso creo que yo lo vengo haciendo en varias novelas, como hay como un aparato crítico metido dentro del texto, y obviamente ese aparato crítico a veces va en contra de lo que el propio texto va haciendo, casi siempre ocurre eso. Entonces, pero es un juego, entonces no, y es un juego como con consecuencias muy predecibles. Y hasta ahora eso, las lecturas más refrescantes, las más chéveres que he tenido, es de gente que me ha hecho ver consecuencias que yo mismo no había visto de esa contradicción que hay dentro del propio texto. No sé, entonces, pero de nuevo, no hay manera de leerlo mal, es que yo sé que esto forma parte de la confusión y del enredo teórico, conceptual que hay en el interior del libro. Yo quiero hacer dos preguntas, perdón. Una es si lo escribiste en ese orden, primera parte, segunda parte, y la otra es qué tanto te acompañó en la escritura de la primera parte esta peregrinación de Alfa. La peregrinación de Alfa me acompañó todo el libro, claro. todo el libro es como... me gusta la idea de que yo como, en cierto modo, fue como que me metí en el interior de peregrinación de Alfa.
que es un poco la técnica que hay al principio, si se fijan bien, ¿no? Es como que yo empiezo comentando Peregrinación de Alfa, incluso mete una cita larga del libro y en un momento uno ya está como que ya estás en la novela propiamente dicha, pero no hubo mucha transición entre que yo estaba glosando Peregrinación de Alfa y que comienza el libro, ¿no? Y como que hay me gusta que se pierda el límite, ¿no? Entre el libro de Dan César y el que yo empiezo a hacer como sobreescribiendo encima del libro de Dan César. Eso para empezar. Y sí las hice en ese orden. Sí, las partes sí las hice en ese orden. Y la segunda parte la segunda parte iba a ser es que eso no se los conté. Esto casi no lo he contado en ningún lado, pero a ustedes se los cuento. La segunda parte iba a ser un ensayo. O sea, toda esa vaina de la segunda parte, de hecho, era un ensayo. Yo venía escribiendo hace años. Y es un ensayo justamente sobre toda esta cosa como de todo lo que ven ahí, ¿no? O sea, el culto, los cultos, estos cultos religiosos alrededor de las figuras femeninas, de las potencias femeninas, que es como las viejas religiones preagrícolas, ¿no? A mí me interesa mucho esa cuestión. Justamente porque, pues, las religiones agrícolas las que comienzan el capitalismo y el patriarcado, básicamente, para decirlo muy rápido, ¿no? Es decir, en el momento en que vos decís, miren, ¿saben qué? Hay unos calendarios y esos calendarios están completamente ligados a las cosechas. Y si hay cosechas, hay división del trabajo, hay acumulación primitiva, hay bancos, es decir, hay gente que guarda el grano, y hay gente que está administrando el grano y al mismo tiempo. Entonces, fíjense ustedes que las religiones, bueno, esto no lo digo yo, esto los historiadores de las religiones lo estudian muchísimo, pero es justamente esa relación, ¿no? Hay un libro muy lindo que se lo recomiendo, el de Polanyi, el de El sustento del hombre, se llama. En español lo sacó Capitán Swing. Y en ese libro, pues, es un libro de historia de la economía, pero es muy lindo porque uno ve en ese libro muy bien cómo la historia de la economía está vinculadísima a la historia de la religión, ¿sí? Solo hay calendarios si hay cosechas y ciclos de las cosechas, ¿no? Y si ustedes se fijan por todo el mundo, en todos los lugares del mundo, da igual con qué distancia, da igual que no hayan tenido ningún contacto unos con otros. Por ejemplo, no sé, piensen en los mayas, los incas, los aztecas o la antigua Sumeria en Mesopotamia, ¿no? Todas son religiones de calendario, todas son religiones agrícolas y tienen todas un sistema sacrificial, ¿no? Si vos pones calendarios, si vos tenés una religión o una sociedad agrícola, vos tenés que tener sacrificios, ¿no? Y ese sistema de sacrificios, obviamente, ¿para qué son los sacrificios? Pues para pagarle a los dioses de las cosechas. ¿Y qué hay que pagarle a los dioses de las cosechas? Pues una deuda, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo el capitalismo, todo está completamente metido en las religiones agrícolas y de los calendarios. Y los historiadores de las religiones lo que dicen es que las religiones agrícolas vinieron como a reemplazar unas religiones que había antes de esas religiones, y esas religiones eran cultos sobre todo femeninos, ¿no? Que no tenían una relación estacional o de cosechas y mucho menos una relación de sacrificios. Entonces, una de las supervivencias de esos cultos femeninos es el culto a Isis o a esas figuras, a las Venus, todas esas religiones, todos esos cultos, digamos, femeninos, y de hecho eso termina hasta en el culto mariano. La Virgen María es como uno de sus últimos refugios del culto a Isis preagrícola viejísimo que está ahí en el costo. Entonces, todo esto para contarles que, claro, yo estoy reflexionando sobre claro, perdónenme, y
justamente esos cultos preagrícolas y esas deidades femeninas están ligadas a la idea de naturaleza. Es decir, a lo que vos le estás rindiendo culto cuando le estás rindiendo culto, curiosamente, a la Virgen María, es a la naturaleza, es a las potencias femeninas de la abundancia, claro, porque son puras culturas de la abundancia. Si no son culturas de la administración y de la escasez controlada, que eso son todas las culturas agrícolas, ¿no? Es como hay alguien administrando y entonces... Bueno. En cambio, estas otras culturas o estos otros cultos son cultos de la abundancia, ¿no? Hay de todo para todos, un poco eso lo podemos ver en algunas sociedades donde no hay esas relaciones. Entonces, todo eso es lo que yo en la segunda parte quería contar como un ensayo, o estaba contado como un ensayo. Y en un momento cuando yo llegué, y eso sí lo tenía como preescrito, ¿no? Eso estaba más o menos trabajado, yo lo venía trabajando hacía muchos años. Y cuando llegué, terminé la primera parte, o sea, me di cuenta que aparecía el monstruo, la araña esa, no sé qué, ¿verdad? Y digo, bueno, ahora tengo que meterme con el ensayo que va en medio y no sé qué. De repente llegué y dije, esto es una mierda, este ensayo es una mierda, esto no sirve para nada y no me funciona en el libro. Tengo que destruirlo. Tengo que destruir el ensayo, lo voy a destruir, lo voy a dinamitar y lo que va a quedar son los escombros. Van a quedar como unos escombros ahí en medio y eso es lo que yo hice. Yo dinamité el ensayo y me quedaron como esos poemas raros que están en la segunda parte. Y eso lo hice en 2 días. O sea, lo que ustedes ven que es la segunda parte es el proceso de destrucción de ese ensayo que yo tenía escrito sobre todas estas cuestiones de culto a la naturaleza, el capitalismo, las religiones, la historia de la evolución de los ojos, en fin, todas esas vainas están ahí destruidas. Por eso ustedes ven como eso parece que hubiera llegado alguien como con dinamita y hubiera hecho estallar, pues porque efectivamente fue así. Lo que hay es una escombrera. No, nada, muchas gracias, Juan. Gracias. No, a ustedes, gracias por leer el mamotreto. Gracias. Contraposición a la materia común.